Estaba muy en el tapete el tema del salario mínimo. ¿Por qué? Porque recién pasó el 1 de mayo y otra vez aparece la eterna discusión respecto a cuánto, 182.000 pesos brutos, cuánto deberá ser el salario mínimo, y hay coincidencia en muchos actores que el salario mínimo en Chile es demasiado bajo. Yo quiero hacer una referencia respecto a cuánto se paga de salario mínimo en Chile respecto a otros países de la región. Vamos rápidamente para hacer un cuadro comparativo. Me gusta, eso nunca lo sabía. Vamos. Ahí está, el ingreso per cápita, por cabeza más bien, a esto anual por supuesto, son 8.699.420 pesos. Obviamente, ustedes saben que en Chile el promedio per cápita es ese, pero estamos muy... A ver, ese es el promedio, pero la diferencia respecto a lo que ganan los que más ganan versus los que ganan menos es brutal. Porque si todos efectivamente ganáramos eso, bueno, la verdad es que habrían varias cosas solucionadas. Ese ingreso per cápita es del grupo que más gana. Y el sueldo mínimo son 182.000 pesos en Chile. Ahí está en Argentina, que anda por ahí con el de Chile. El de Bolivia es bastante más bajo. Fíjense, el de Brasil... Qué loco, güey. Es un pelito mayor. 5 lucas más. El de Perú es bastante más bajo, o relativamente más bajo, y el de Venezuela está en cierto. Todo esto traducido en pesos chilenos para que no nos perdamos, y hagamos en el tercer lugar del mejor la pagado. convergencia. Me perdí en la columna del medio, ingreso per cápita, ese es el número. Significa esos 8.699.000. En el caso de Chile, dice Ese es el ingreso promedio que debiera ganarse en Chile, respecto a los que ganan más y los que ganan menos. Feli, pero sorry, sigo sin entender. ¿Deberíamos ganar 8 millones de pesos cada uno Sí, claro. nosotros? El problema es que las diferencias son demasiado brutas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que gana muchísimo más que eso, y en Chile gastan mucho menos. Anual. Dividido en 12 meses, promedio 700. No, yo dije anual, al año. Eso es al año, ingreso per cápita. Bueno, eso es más o menos, ¿no? Ahí está la referencia. Ahora, vuelvo a decir, si el ingreso per cápita anual de la gente fuera 8 millones y tanto... Al año. Puta, ahora que se arreglarían, pues. Pero por eso digo. Absolutamente, porque te hacen más de 600 lucas. Claro. ¿Cuánto es el gasto básico de una persona que gana 182.000 pesos? Porque claro, hay que decir que las personas que ganan un salario mínimo fundamentalmente gastan su dinero en alimentación, Algunos son padres de en movilización o transporte, o sea, ahorro ni hablar. Vamos con la gráfica también para un poco hacer un cuadro comparativo de lo que estamos hablando, porque hasta lo que entiendo ninguno de los que está acá gana un sueldo mínimo. Vamos. Sueldo mínimo 182.000 pesos brutos, hay que hacer los descuentos correspondientes. ¿Cuánto es? Transporte del Transantiago. 140.000 pesos más o menos. ¿Cuánto? 140 lucas. 145.176. Transporte del Transantiago, 39.600 pesos mensuales. PAN, aproximadamente 29.550 pesos. Marraqueta. En total estamos hablando de 112.850 pesos. Eso es la cifra. Todavía no hay comido, o sea, la gente no se ha alimentado, solo de pan. Eso es lo que te sobra. La última cifra es lo que te sobra. Con 112 lucas tenés que mandar a los niños al colegio, si es que es pagado, tenés que pagar las cuentas, tenés que, si algún cabro se te enferma, llevarlo al doctor. Claro, o sea, en estricto rigor, eso es lo que gasta alguien que no está casado, que no tiene hijos y que vive y que alguien le presta el techo. Y con Que cueva. no tengas que poner la casa. Y tiene otro hijo. Además, pero es que si tú miras esto, el análisis es súper simple de decir educación ni hablar. O sea, tenés que estar con eso con suerte, pero por ahí te alcanzáis a comer. Por lo tanto, educación, o sea, claramente tiene que ser... Por eso tú ahí, esa familia opta por la educación municipal. Lógico. Y No por queda eso hemos alternativa, criticado otra. que lamentablemente, salvo liceos de excelencia como el que tuvimos la suerte nosotros de estudiar, Juan Andrés Zapata del Instituto Nacional, la mayoría va a instituciones que lamentablemente la calidad en la educación no es buena. No voy a decir que es mala, porque voy a decir que es buena nomás. Y con profesores que no se Algunas familias hacen un esfuerzo sustancial, ¿no es verdad? Y van a los particulares subvencionados, donde pagan una parte y el Estado les chipea el resto. Pero bueno, ahí está. Ojo, y por eso muchas veces mandan hijos de 16 años a trabajar en cualquier cosa. No, te digo, mejoran algo la educación en ese tipo. Sí, los resultados de alguna manera demuestran, y lamentablemente te establece lo mismo que hemos hablado siempre, Bomaca. A mayor posibilidad económica que tenga una familia, mejora la educación. Algo que no parece razonable. Por eso es que yo encuentro que el tema de la educación es educación gratis para todos.
Y quien quiere llevar a su hijo a un colegio particular o quiere llevarlo a una universidad privada, que lo haga. Lógico. Que lo haga, pero que exista el resto que tenga la posibilidad de llevarlo gratis, porque no tiene la posibilidad de llevarlo Pero pagado. Pero que sea en igualdad. Claro, es que el problema no es que existan colegios particulares, como el que fue la Javiera, que es muy bueno, caro y con buenos profesores, sino que aquellos que no tienen la posibilidad de ir a esos colegios, que al que vayan tenga una educación de calidad. Eso es todo. Eso es todo. Oye, No es abajo lo otro. Ahora, ustedes van a decir, nivel en la Transantiago, 39.600 pesos. Un pequeño dato. Manuel, Disneylandia. 2 pasajes del Transantiago, 1.320 pesos al día. Es decir, 39.600 pesos al mes. Perdón, Esto fue calculado en el mes de abril de este año en horario punta, que son 660 Perdón la pesos. ignorancia, pero la verdad que ¿cuánto está costando actualmente el Transantiago? Horario punta, 660 pesos. Carísimo, carísimo. Según lo que me entregan acá. Entiendo que está correcto. ¿no? 1.210. Está correcto. Sí. Sí, sí. Tú sabías que hoy día FONASA está haciendo un trabajo muy por debajo que tiene que ver con que si el servicio que te prestan, tú no estás de acuerdo, ellos te dan no estás conforme, te dan un vale y tú te puedes ir a atender a una clínica privada. Y sí, hay un pero al sistema de final, referencia. siendo una persona que gana 182.000 pesos, así y todo, cuando tú visitáis, porque me tocó verlo el otro día, donde la gente en definitiva mira a este tipo de personas como diciendo, ¿qué haces tú, weón, aquí? Claro. ¿Y eso sabes por qué? Sí, es Porque tú seleccionas por precio. Exacto. Cuando tú estás pagando un servicio, de alguna manera estás indirectamente dejando a los otros afuera. Exacto. O dicho de otra manera, Tú pagas ¿por eso qué para- si yo estoy para pagando? no ver a ciertas personas? ¿Por qué si Claro. yo estoy pagando Desgraciado. aparece este hombrecito? Claro. ¿No verdad? Que no está pagando él, sino que estamos pagando Sí, nosotros pero con Felipe, nuestros impuestos. Exacto. Pero el problema, yo creo que el problema no, el foco no es por qué unos pueden ir donde se paga y otros no se puede ir donde no se paga, porque No, en el fondo, el problema no es ese. en El fondo- problema es que por qué los que no pueden pagar Claro. no tienen la misma salud de los que sí pueden bueno, pagar. claro, Tal ese cual. Ahí está el tema. Ese Ese es el punto, porque Ese es el punto. Lo mismo con la educación y en fin. tampoco uno no puede prohibir que el que tenga más plata y tenga más No, sí, cosas eso, pueda- para nada, eso está claro, bien. para nada. Eso es la libre competencia Claro. y la oferta que hay en el mercado. Lógico. Si alguien quiere dar un servicio de élite. Además, yo tengo la suerte de pero el que poder es gratis, atenderme justamente en la el que es institución de salud básico no privada. puede ser malo. Pero Bueno, ¿sabes? obvio. Es que esa es la clave. Sí, ¿sabes eso es qué? todo. Yo creo que en verdad uno se da como un montón de vueltas y el análisis siempre es el mismo. O sea, si tú tenés plata, puedes ir a un buen colegio, una buena universidad, una buena clínica. Sí, está bien. Y si no tenés plata, tenés que ir a una posta, hacer cola. Yo les conté que el fin de semana pasado yo había ido. Sí, pues. Y de verdad que es súper charcha la atención además, Claro. porque, Oye. o sea, imagínate que de verdad, y fue así como que en realidad sí, así con cara rara, yo entré a la cuestión y era Sí, así como, simple. y la gente era así como, ¿Qué hace ella "Ay, aquí?" no, espérate, y entra, yo no entré, pero la persona que yo llevaba entró y se demoró, te lo juro por Dios, de haber sido con suerte 5 minutos, no más de eso. Y salió y obviamente no hubo exámenes, no hubo nada de eso, porque era costo cero, no se pagaba nada. Y después yo les conté que salí de ahí, me fui a la farmacia y 70 lucas en remedio. Entonces tú decís, qué absurdo además. O sea, ¿cómo no te dan ellos mismos los remedios o te solucionan el problema? Porque Oye. claramente no me solucionaron el ¿Cómo el problema. convenio en no ese se caso. extiende? Lógico, Y solo, pues no te podéis sacar oye, igual. para cerrar ese tema que te decía, que es como la educación o como los casos de clínica versus postas y hospitales, tiene que ver de que si tú tenés plata, porque en educación está mal la cosa, pero en salud es peor, porque si te enfermáis y tenés la plata te los pagáis, pero en los casos de los hospitales estamos muy barato que sea, simplemente no te puedes enfermar, güey, podéis. porque no podéis pagarlo, no podéis pagar los remedios, no podéis pagar, o sea, te moriste. Y ¿no? algo peor aún no a tenés- eso, no tenés espérate. No tienes derecho a enfermar. Hay algo peor aún a eso, que si tú te Mira. enfermas y tú te tenés que operar de algo urgente, por ejemplo, te dicen ya, pero ¿sabes que el 5 de agosto tiene Tiene que fecha? esperar 2 Y tú meses. dices, pero ¿cómo el 5 de agosto? Estamos en abril y estoy grave, o sea, tengo que operarme ya. Ahora. Es que no hay posibilidad porque no hay cama, no hay espacio, no hay pabellón, no hay no sé qué. Y filo, y se acabó, y no hay nomás. Bueno, pues po. si la Y gente eso se se muere. menciona con los cheques, que uno entra y te saca firmar un cheque en blanco. Pues hay mucha gente que se muere en las salas de espera de los consultorios de los hospitales en Chile. Además que una de las cosas Muchas más personas. terribles, Ahora, también, con 182.000 pesos, piensa cómo tú proyectas tu jubilación. No, Eso es lo peor. No, ni hablar de No hay. Eso ya es satánico. Es que no hay, po. Ahora Por también, eso los cabros también, también la lucha que ese- hacen en la educación sí. y todo, porque ya de base la cuestión debiese ser de calidad, debiese ser bueno, porque es un derecho del ser humano Bueno. poder acceder a una buena salud, a una buena educación, es una cosa de Para base. lograr eso, no hay Si que es mandar tenés una más educación de plata y Estado, podéis mira, pagar un ¿cómo lo colegio sacan? quizás bilingüe y todo, ya, Sí, bien pero por ti. Pero si no, que Pero la no cosa la mayoría, base pero eso sea tampoco es bueno y sea decente, porque acá en realidad la educación es indecente en algunos lugares. La comprensión de lectura no entienden ni raja por eso, lo que leen. Sí, por eso ¿Quién yo le va a creo que- pedir que después no, Javiera, adopten a un buen no, puesto de trabajo por con eso un yo sueldo creo que no sea sí, mínimo? no, está claro. Si no Por eso yo sabe. creo que exigir igualdad no se puede. No. No se puede porque no somos todos iguales y nunca vamos a ser iguales.
hay que partir eso. Sí, lo que se puede exigir es que la base, que todos tengamos una cancha para que tener los mismos, para tener las mismas oportunidades, Bueno, las mismas herramientas. A ver, a propósito del tema del salario mínimo, recuerden que hace un tiempo el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alejandro Goich, actualmente vicepresidente de la Conferencia Episcopal, planteó el concepto del salario mínimo ético, ¿no es verdad? Porque, claro, bueno, se instaló el concepto. Moralmente y, bueno, aceptable. Claro, los economistas dicen, bueno, pueden ser en torno a los 250, ahora anda como los parisi que hablan 230 y hacer un cálculo matemático, en fin, pero el concepto de alguna manera se ha ido desarrollando. Y este 1 de mayo, Día del Trabajo, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, de alguna manera fue un poco más allá y no solo hizo la típica retórica de los dirigentes sindicales respecto a que el salario mínimo siempre es bajo, porque para los dirigentes sindicales siempre va a ser bajo, y para el gobierno de turno siempre va a ser relativamente adecuado. ¿Cuál es el argumento que ocupó Arturo Martínez? Y ojo, porque hace un llamado de atención interesante, aquí está. Debemos oponerlos y luchar contra las alzas de los alimentos que dañan el presupuesto familiar y a exigir definitivamente eliminar el